Buenos días, mi amigo de YouTube. Hoy me trajeron esta Pulsar NS porque tiene una falla de que no prende. Pero ya antes de eso había presentado una falla de que prendía, dejaba de funcionar, a veces rodando dejaba de funcionar, después al rato al día volví y prendía y así. Hasta que se apagó y no prendió más. Entonces vamos a revisar qué es la falla. Así que empezamos. Primero que vamos a ver es si tiene chispa. Lo primerito. Bueno, pasemos el switch y pongamos aquí, vamos. No tenemos chispa. ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que está malo? O sea, porque es que muchas personas van a un taller y empiezan a adivinar cosas. Vamos a comprar la bobina, vamos a comprar la pulsora, compremos el CDI. Entonces la idea no es comprar cosas innecesarias que al final no la arreglaste, sino adivinaste que tenía malo. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos atrás al CDI y vemos si tiene corriente. Lo que vamos a hacer es buscar el CDI. ¿Qué vamos a hacer para buscar el CDI? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es desconectar el conector del CDI que lo tenemos aquí. Entonces vamos a buscar si le llega corriente, pero para saber qué cable le llega corriente, obvio, tendríamos que desarmar el comando. Menos que te pongas a adivinar, pero yo sé cuál es el cable que manda corriente, pero le voy a explicar para que entiendan más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destapar el comando. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que el cable llega un cable azul, marrón con azul, y sale un cable gris con rojo. O sea, quiere decir que este comando se activa con ese cable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a probar primero si llega corriente aquí al comando y vemos si llega corriente atrás en el cable gris con rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí que tenemos una punta de prueba. Usamos el switch. Vamos a ponerlo en el cable y vemos que enciende. O sea, sabemos que en el comando no tenemos el problema, ¿cierto? No tenemos el problema en el comando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar cable gris con rojo aquí, que sería este cable que está aquí. Gris con rojo sería el segundo arriba. Entonces vamos a poner aquí nuestra punta de prueba y vamos a activar. Sabemos que tenemos corriente. Ya por ahí sabemos que el CDI le está llegando la corriente, ¿cierto? Ahora vamos a buscar si nos está llegando pulso de la bobina pulsora de abajo. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que hacer eso con nuestro multímetro. Lo ponemos en 2000, porque esta moto siempre tiene más de 200 ohmios en bobina pulsora. ¿Y qué vamos a hacer? Abajo buscamos en el cable de la bobina. Tiene que ser los cables de la bobina en las pulsas. Eso sí es fácil. En las pulsas es un cable, es más que todas las motos allá, siempre la bobina pulsora es un cable blanco con rojo. Si no saben, buscan los cables que conectan aquí abajo en la pulsora y saben cuál es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el cable blanco, rojo, y vamos a buscar el cable negro amarillo. Vamos a ponerle aquí la conexión y nos va a marcar un uniaje. Al yo al starte, ese uniaje tiene que variar. Se marca 208. Él varía. O sea, nos está indicando que la bobina está recibiendo pulso. Claro, ojo, es la bobina pulsora, porque hay veces se parte la cuña de la volanta y él puede marcar así, pero no prende. En este caso no creo que sea eso. Bueno, ya sabemos que la bobina pulsora
está recibiendo la energía. Hay veces que la bobina pulsora pasan unas motos que se apagan y duran un minuto en prender o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te marca 208, pero cuando empiezan a trabajar y uno las mide, se ponen así, o sea, que el circuito está abierto. Aquí está trabajando. Esta moto se apagó y no prendió más, o sea, la pulsora no es. ¿Cómo vamos ahora para saber y garantizarle al cliente que va a comprar? O sea, que vamos a mandarle a comprar lo que esté malo. Vamos ahora a la bobina de alta y vamos a medir el cable de aquí a la bobina de alta, a ver si nos marca continuidad, pues puede ser que se reventó un cable. Aquí tenemos las bobinas de alta. Vamos a sacar los cables. Por lo menos aquí tenemos el primer cable de la primera bobina de alta, que está por aquí. Esta es la bobina de alta, pero la de la bujía grande. O sea, esta no la vamos a medir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella no necesita esta bujía para prender. Aunque bueno, podemos medirla. Podemos medirla a ver qué nos da. Entonces, vamos a poner aquí. Y en esta moto, el cable negro con blanco, el negro solo, es el de la bobina de alta de la Pulsar. Cable negro, que sería el primero en la parte de abajo, o en la parte, como pueden ver, tenemos el cosito que sujeta la pacha que no se salga, en este cable que está aquí. Entonces vamos a ponerlo en continuidad y vemos que pita. O sea, quiere decir que hay continuidad, quiere decir que el cable está bueno. Entonces vamos otra vez acá. Vamos otra vez acá. Y como no nos deja sacar el conector de esta, vamos a sacar los tornillos. Bueno, sacamos los tornillos. La bobina y tenemos aquí un conector que es un cable de masa y un cable negro rojo. Conectamos. Esta es la bobina doble, la que hace encender la moto. Aquí, para medir el cable amarillo negro, que es masa, pegamos el cable amarillo y lo pegamos aquí al chasis. Si pita es porque está trabajando. Ahora vamos a meterlo en el otro cable, que es el rojo, negro rojo. Vamos de nuevo al conector. En la parte de arriba del sujetador de la pacha del 6 es aquí. Ponemos el cable, pita, quiere decir que tenemos continuidad. Ya sabemos que todo está bien, que tenemos todos los sistemas trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, aparentemente ahí, por lo que veo, es el CDI que está malo. Pero vamos a hacer una última prueba para sacarnos de la duda y no comprar cosas innecesarias. Bueno, mis amigos, aparentemente ahí es el CDI. O sea, por todas las pruebas que hemos hecho, el CDI está fallando, ¿no? Pero como a mí no me gusta mandar a comprar cosas y no tengo, o sea, no vamos a tener un CDI para probar ahí de la misma moto o algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a usar un CDI aquí más pequeño de una moto de corriente directa, que es un CDI barato y que la mayoría de los talleres uno siempre tiene uno de prueba. Un CDI AKT 110. No va a dar el arranque, no va a dar las cosas, pero si no puede decir si prende o no. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces, lo que puede ser aquí es que, porque no nos manda chispa y lo más seguro es que sea el CDI, ¿no? Pero hay veces que
nos puede mandar, no nos manda casi chispa o algo por el estilo, o no nos manda, y a veces también es la cuña. La cuña a veces se parte, claro, no nos variará la pulsora. Pero para salir de dudas, para ustedes, no, yo sé lo que tiene malo, pero para ustedes salir de dudas siempre es bueno tener un CDI, algo de prueba, para no mandar a comprar algo y que después no sea. ¿Se imagina? O puede ser que las bobinas estén en corto, porque también puede ser que la bobina se ponga en corto y no llegue la chispa. ¿Ves? Entonces, para salir de dudas aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un CDI YACATE 110, que es fácil de conseguir y barato. Lo podemos, la mayoría de los talleres siempre tienen un CDI eso de prueba. Y vamos a poner los cables en el orden correspondiente. Entonces, bueno, necesitamos los cables siguientes. Necesitamos usar el cable gris con rojo, blanco con rojo, negro con amarillo y el negro con rojo y también el negro. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner primero aquí el blanco que está abajo, que sería el tercero. Vamos a meter un cablecito. Vamos a meter un cablecito. Un cablecito. Después vamos a meterle un cablecito al gris, que es el segundo arriba. Ahí le metemos el otro cablecito. Después vamos a necesitar rojo con negro. Le metemos otro cablecito. Otro cablecito. Después, rojo con negro, vamos a usar un cable en el negro con amarillo, que sería el tercero. El segundo abajo. Y aquí tú bajarle. Bueno, entonces aquí tenemos los cables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los videos tenemos cómo van los cables del YACATE 110. Entonces tenemos aquí arriba. Este lo ponemos arriba. Ponemos arriba. Arriba, bobina. Abajo, como pueden ver aquí, sería este blanquito. El blanco de la pulsora sería este. Ponemos arriba, aquí. El otro blanco, que sería el positivo, lo ponemos abajo, aquí. Y el negativo. Bueno, y como pueden ver, ya tenemos los cables, la masa abajo, bobina pulsor arriba, el otro lado la bobina de alta y abajo los 12 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si aquí nos está llegando la corriente de la bobina. Bueno, entonces ya tenemos los cables aquí conectados. Y ahorita les muestro un diagrama de cómo se conecta ese CDI. Aquí tenemos la bobina. Vamos a ver si nos llega corriente. Vamos a pedir por aquí ya. Bueno, mis amigos, aquí como pueden ver, así tiene chispa.
ahí tenemos chispa. Pero con estas bobinas no nos va a encender. ¿Por qué no nos va a encender? Porque esas bobinas, esta bobina, la que conectamos el cable, tiene salen dos bobinas, entonces ella la lanza alternado. Ella lanza un chispazo de un lado y después lanza una de otro. Entonces, ya sabemos que esto está bueno. Vamos a probar la otra bobina. Entonces lo que hacemos es intercambiar el cable, que pusimos una bobina rojo con negro, lo vamos a poner en el cable negro que está abajo, para poner la bobina central, que esa sí es una sola, la tercera bujía. Bueno, como pueden ver, ya conectamos el cable, entonces sería el primer cable en la parte de abajo del conector. Y vamos a darle a prender para ver qué hace. Como pueden ver, ahí prende en esta bujía. En esta bujía que nos está mandando. Entonces la estamos prendiendo con la segunda bobina, que es un solo cable, que es la bujía grande que va aquí. Y vemos que prende. Ya pudimos ver que prende, ya pudimos ver que las dos bobinas están buenas. Entonces, no tenemos. Por eso fue que hice todas esas pruebas, porque puede ser una bobina, puede ser el CDI, puede ser la pulsora. Así que bueno, ya vieron que funciona. Ahora vamos a decirle al cliente que tiene el CDI malo y que le compró un CDI nuevo. Y vamos a mostrar cuando la vayamos a poner a funcionar como es. Entonces, ahí estamos. Bueno, ya nos llegó el CDI. Vamos a quitar esto. Bueno, mis amigos, este es el CDI. Los CDI también pueden saber las referencias de los CDI. Los CDI de las vallas son muy buenos por eso, pues. Como hay una pulsa que tiene 3 bobinas y esta tiene 2, entonces no sé en qué afecte nunca, pero entonces yo pedí el CDI por este número que está aquí, JL35200. Entonces ya me trajeron el CDI. Entonces, aquí tenemos el malo, tenemos el nuevo. Vamos a conectarlo, a ver qué pasa. Vamos a prender la moto. Entonces, vemos que le ponemos otra vez el viejo y no prende. Está malo. Entonces, porque yo les recomiendo que hagan esas cosas así, mis amigos, porque es que ya a mí me ha pasado. O sea, le habla la experiencia. A mí me ha pasado de que he mandado a comprar cosas que no son, por no revisar, o a veces por el orgullo, porque uno piensa que uno sabe. Entonces no, eso es eso, y cuando vienes y haces una cosa, no es. Entonces es mejor siempre revisar y estar seguro de lo que están haciendo, porque si el cliente no le hacen gastar al cliente plata innecesaria, y el cliente se los agradecerá y tendrán un cliente más, porque dirán, no, ese man me revisa, ese man revisa las cosas, no es un cambiapieza. Así que bueno, mis amigos, eso es todo. Suscríbanse al canal. Quiero darle las gracias a todos ustedes porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. Entonces el canal va creciendo, quiere decir que los videos le van gustando a la gente. YouTube me felicitó en estos días porque tuve más de 75.000 visitas y más de 6.000 horas de vistas. O sea, muchas gracias por estar pendiente del contenido que yo hago para ustedes. Y bueno, no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartan. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirnos al WhatsApp, pueden escribirnos al Messenger de Facebook.
búsquenme en mis redes sociales como Niño Google en Facebook y también como Niño Google en Instagram, y estamos subiendo videos cortos a TikTok también como Niño Google. Así que hasta la próxima, nos vemos.